Buenas tardes, hola a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Estamos en la primera charla del día, es hoy, ¿no? En la FED, en el último día de la FED. Es una conversación, la segunda, bueno, yo quería que sea la primera, pero bueno, está bien, es la segunda. Es una charla que lleva por título Forjar la lectura, perspectivas sobre la formación de un catálogo literario, y tengo aquí a mi izquierda a los tres oradores de las jornadas, y la palabra no fuera demasiado ampulosa, pero vamos a orar de alguna manera alrededor de los libros. Y son Cecilia Fanti, Jacobo Zanella y Víctor Malumián. Seguramente si están aquí los conocen, pero rápidamente, no voy a hacer la típica presentación de leer la biografía de Solapa con año y lugar de nacimiento. Ya coincidimos que todos son ciudadanos del mundo, así que no importa dónde hayan nacido. Los tenemos hoy aquí. Cecilia es escritora y también es la dueña de una librería muy importante para la trama cultural de la ciudad, de una librería muy querida para todos los lectores de Buenos Aires, que es Céspedes Libros. Jacobo es mexicano y es el director editorial, editor de la editorial Gris Tormenta, que es la que publicó 2 de los libros de los que vamos a conversar hoy. Una editorial también que se convirtió en una editorial importante para nosotros en los últimos años, porque es una editorial que tuvo como una llegada fuerte a Argentina. Los libros de Gris Tormenta están en nuestras librerías, están en la FED hace ya varios años. También es una editorial extrañamente argentina porque ha publicado, por lo menos en esta colección, en la colección Editor, de la que después vamos a hablar, publicó ya bastantes argentinos para la cantidad de títulos que tiene, así que, bueno, a los argentinos nos gusta cuando ocurren cosas argentinas. Vieron que cuando hay una película y se nombra Argentina, todos nos emocionamos. Bueno, así que cuando Gris Tormenta publica un libro en argentino, acá lo festejamos siempre. Quería comentarte eso y alentarte a que lo sigas haciendo. Y por último, Víctor Malumián, al que Andrea Palet en el prólogo a este libro lo llama una fuerza de la naturaleza, y no se me ocurrió otra manera de presentarte que con ese mote que te pone Andrea, que es muy preciso porque, bueno, es el organizador, el ideólogo, el creador y el organizador de la FED, de este evento que cada año es más grande y también es ya como un evento muy importante para la industria del libro y para todos los que nos gustan los libros. Y además, bueno, es el editor de Godot y lleva adelante una distribuidora que es de lo que centralmente habla en su libro y de lo que seguramente vamos a hablar en esta conversación. Así que bueno, la idea de esta charla es tener un momentito de charla con cada uno y después hablar un poco entre todos y finalmente que haya preguntas de ustedes, que también esta es una feria de editores y la idea de la feria de editores es que los lectores entren en contacto también con las personas que hacen los libros o que distribuyen los libros o que venden los libros o que escriben los libros. Así que si ustedes tienen ganas de preguntar algo estaría buenísimo. Bueno, empieza el examen. Saco mis hojas. Alumna Fanti, ¿está lista? Perfecto. Nosotros además nos conocimos en la Facultad de Letras, así que esto es una continuación de... Mauro tocaba la guitarra criolla en las juntadas, ¿no? Tomábamos un vino muy berreta, éramos muy jóvenes. Éramos jóvenes, ya pasó el tiempo y mirá dónde estamos, mirá dónde ¿no? estamos, aquí. acá, escúchame. Bueno, el libro de Cecilia, como les contaba, o no sé si, creo que no les conté, pero el libro se llama La invención de un lector. Lleva como subtítulo 6 apuntes sobre la formación del catálogo de una librería y una reflexión sobre el trabajo de una librera. Y es precisamente eso, es como un libro, bueno, en primera persona, un ensayo, un testimonio, un relato sobre cómo empezó a tener sus primeros trabajos en el mundo del libro. Incluso empieza contando su vida como lectora, luego cómo entra a trabajar ya en lo que llamamos la industria del libro. Y cómo surge en algún momento el deseo de tener una librería,
encuentra Céspedes, que era una librería que ya existía, digamos, es muy distinta a lo que es Céspedes hoy, pero había una librería que era Céspedes y estaba a la venta, digámoslo así, y ella, bueno, ve ahí como la posibilidad de concretar un poco ese deseo y dar el salto a tener una librería, que eso es algo que también dice Luigi Amara en el prólogo, que dice: todos los lectores o todos los que amamos los libros, en algún momento tenemos la tentación de pasar a drogas duras como tener una librería o tener una editorial independiente, ¿no? Que es como el paso siguiente, que es como el sueño de todo. ¿Viste? Cuando éramos chicos soñábamos con tener un kiosco porque creíamos que íbamos a poder comer golosinas todo el día. Bueno, tener una librería es un poco eso, ¿no? Es como, bueno, de repente tener todos los libros. Y te quería preguntar, entonces, como para empezar, de esto hablas un poco en el libro, pero no todos leyeron el libro. ¿Cuál es la parte más complicada o incluso más odiosa de tener una librería y cuál es la parte más linda, más gratificante? Hola a todos, gracias por venir. Gracias a Víctor por organizar este evento espectacular que tenemos todos los años. Creo que la parte más trabajosa, creo que no tiene nada de odioso realmente. No, muchas veces sí trabajar con las distribuidoras es odioso, ¿no? Porque ahí se ve como la materialidad y como la falta de materialidad y que cada libro sea distinto al otro y tener un error de stock y que un remito venga mal hace como muy trabajoso que después el distribuidor no te corrija ese stock y entonces 5 años después el distribuidor te dice: tenés 5 ejemplares de este libro, y vos le decís: no, hermano, me mandaste 1 y yo te mandé ese mail, ¿dónde está el mail? Entonces vos vas a 2019 y 3 meses después se corrige ese stock. Creo que hay algo que tiene esta industria en general, que es como que todo es una gran carrera de fondo, ¿no? Como que la construcción es lenta, es trabajosa, supone muchas veces poner en duda todo eso que estás haciendo, ¿no? Como hacerte preguntas. Me parece que esa es la parte como más que a mí por lo menos más me interesa de trabajar acá, ¿no? De pensar y de repensar y ver qué prácticas funcionan, cuáles no, de considerarnos parte de una cadena, ¿no? Y la importancia de cada uno de los eslabones, que creo que esta colección lo pone muy en evidencia, ¿no? Como si vos mirás cada uno de los títulos, están los traductores, están las apreciaciones sobre las tapas, están las apreciaciones de los escritores sobre cómo encontrarse con su manuscrito, cómo corregirlo, ¿no? Como todo el trabajo, en general invisible, que hay detrás de cada uno de estos libros, de los cuales creo que el librero es como la última abrazada, ¿no? Es como el que te entrega eso para que vos te vayas a tu casa a sentarte en el sillón a leerlo. Y me parece que sí, eso es como lo más lindo, y creo que el sueño muchas veces de todo mortal lector está anclado en eso, ¿no? En esta cuestión de decir, como yo leo, quiero hablar de libros con personas todo el tiempo. De hecho, Agustín, que está ahí sentado, dice que principalmente yo abrí la librería para nunca dejar de hablar con gente sobre libros, que es lo que más me gusta hacer y cuya víctima era él, esencialmente, antes de que esto pasara. Creo que eso es una parte, y creo que esa idea de la lectura compartida es lo que genera como un poco que una librería se considere parte de una comunidad, ¿no? Una comunidad barrial, una comunidad lectora, una comunidad cultural. Sería hermoso que fuera solamente eso, pero digamos, eso solamente se sostiene con todo el trabajo puertas adentro. Claro, sí. La parte burocrática, todo lo que es stock, todo eso debe ser como lo peor, supongo. ¿Qué es también trabajar, ¿no? Yo vengo de una casa en la cual como que mi padre solamente sabía trabajar, nunca en su vida se fue de vacaciones, ¿no? Como una persona muy especial. Y yo crecí con esta idea de que trabajar templa el espíritu, ¿no? Y entonces hay algo de ese trabajo que es manual, que es cotidiano, que es repetitivo, que muchas veces es engorroso, que es agotador,
que considero sumamente necesario para que la librería funcione. No me imagino y entiendo que hay librerías que funcionan, pero sin todo eso. Yo no imagino a Céspedes funcionando de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te manejas con un libro o los libros que tal vez se venden mucho, pero a vos no te gusta o no te gustaría que estén en tu librería? No sé, pienso casos, tal vez pongo ejemplos un poco radicales o exagerados, como no sé, Milei escribe un libro, se vende mucho. En la tapa está él, tipo en el Luna Park, haciendo de la renga y qué sé yo. ¿Qué haces con ese tipo de libros? ¿Se venden, no se venden? ¿Los tenés escondidos pero los vendés? ¿Cuál es la decisión ahí? Mira, hace como 3 años haber dicho que había tomado una decisión sobre un libro de política me trajo un montón de problemas. Me acusaron desde los principales diarios del país de que yo era una censora de libros. Gente me comparaba con la quema de libros de los nazis, me mandaban fotos, me llamaban por teléfono a la librería y me decían, te tenés que morir, te tenés que morir. Entonces en el libro elegí poner el caso que para mí fue muy famoso de Ezequiel de Hernández, que le pasó con un periodista político que había escrito un libro y que como tiene una librería generalista en plena calle Corrientes, bueno, tiene un poco de todo, ¿no? Pero sí decide qué mostrar. Entonces lo tenía atrás del mostrador. Y entonces el periodista, lo que hacen muchos los autores es que van a las librerías y preguntan, ¿no? Si no son muy conocidos, te dicen, ¿tenés el libro de tal? Y vos decís, pero no sos vos, ¿no? Te viene una gacetilla hace 5 minutos. Y entonces él se buscó como medio misteriosamente, y no se encontró en las mesas, no se encontró en la vidriera. Y hizo un descargo largo en un portal de noticias bastante masivo. Y al día siguiente Ezequiel Hernández le contestó, ¿no? Y en algún punto era como, mirá, yo tengo mi librería y yo elijo qué muestro. Y para mí eso es muy importante. Yo creo que se dividen de 2 maneras. Hay un montón de libros que sostienen la industria a grandes rasgos, como la industria de volumen, tal como nosotros la conocemos, que son los bestsellers y que son 2 o 3, 4 libros por trimestre, me animaría a decir, en este contexto de ventas. A mí lo que me pasa hoy, 7 años después, es que tengo un público lo suficientemente definido como para que ese tipo de libros no sean mi segmento de bestseller. Ahora bien, alguien viene y me dice, yo quiero este libro, y yo voy a hablar con cualquier distribuidor a ver si se lo puedo conseguir. O sea, como eso un poco lo traigo a pedido, digamos. Ahora, yo no es que me desvivo, algo que no pasa con las editoriales independientes, pero sí pasa con los grandes grupos que tienen, así como estos fichajes del político del momento. En su momento fue el celebrity del momento, que es como que son esos libros que aparte uno conoce el funcionamiento, ¿no? Como que uno sabe que son libros que no trascienden el mes de vida. Son libros que venden muy bien durante 3 semanas, esas 3 semanas en general hacen que la editorial recupere la inversión, tenga una ganancia, le contrate un segundo libro para el año siguiente y tal, pero si vos mirás la circulación de ese libro a partir del mes en adelante, el pico hacia abajo es abrupto, ¿no? Y ya no vendés nunca más un libro. Y ahí sí, para mí se define algo que aprendí trabajando para un gran grupo, que es esta idea de que un libro pese en obsolescencia, ¿no? Entonces, hay un punto en el que cuando vos me preguntás a mí, yo digo, bueno, para mí Céspedes se define porque ningún libro es obsoleto. Yo no tengo que devolver una biografía de un político porque es obsoleta, porque ya no tiene sentido, porque hay que actualizarla, porque... entonces, ese es el tipo de libro que yo digo, prefiero no tener. Y a veces también el funcionamiento de esos libros es más inmediato y es más impulsivo. No es tan un impulso lector como un impulso de consumo en sí mismo. Entonces, como que ese libro, esa persona lo va a ir a buscar a otra librería y lo va a conseguir también, ¿no? Entonces, ahí creo que yo pierdo una venta
pero no pierdo un cliente. Y muchas veces como que en el tipo de modelo de negocio, de librería como es Céspedes, importa más la conformación de una clientela que la venta de un libro de alguien que quizás es el único libro que va a leer en el año. Perfecto. Bueno, espero que no te cancelen por lo que acabas de decir, porque fue mucho más elaborado que un tuit, donde en un tuit se producen siempre momentos tremendos. Bueno, si me quieren cancelar, que me cancelen. En el libro también hay un momento muy interesante donde vos contás cómo decidís, o cómo también se impone solo un crecimiento, el cambio de la librería donde estaba originalmente a donde está ahora. Y te quería preguntar, ¿hasta qué punto, cómo medís el crecimiento de una librería? No sé, vos ahora tenés la librería en un lugar que está, bueno, llena de libros. ¿Te interesaría que la librería fuera más grande, por ejemplo? ¿O es algo que también hay una escala que uno dice, bueno, esta es la escala para mantener, no sé, el tipo de catálogo que yo puedo armar? Hay una escala, digamos, ¿no? O vos podrías tener unas Céspedes mucho más grande y mantener el espíritu literario de la librería. ¿Es algo que pensás, el volumen, digamos? Sí, esa es como mi intencionalidad un poco, ¿no? Y justo la otra vez estaba hablando con libreros mexicanos y uno me preguntaba por qué yo no hablo de 2 librerías en el libro y hablo de una sola, teniendo 2. Y yo le decía, porque para mí es una sola, solo que como casi si hubiera como estirado una pata hacia un lugar y ahora de hecho el año que viene vamos a estirar una pata hacia otro lugar, ¿no? Mantener ese catálogo y hacerlo crecer desde ahí. Lo que pasó entre una Céspedes y la otra es que nosotros explotamos unos 20 metros cuadrados al extremo. En la pandemia, al trabajar a puertas cerradas, eso se descontroló. No podíamos caminar, que había libros en todos lados en el piso. Y en el momento en el que entendimos, porque tardamos un montón de meses en entender que la pandemia iba a pasar, no sé, por lo menos a mí me pasaba que yo no entendía que eso iba a pasar. Y cuando entendí que eso iba a pasar, lo que también descubrí fue que ahí ya no podíamos seguir teniendo la librería, porque no había manera de encajar esos libros en las paredes de ese negocio, ¿no? Supone riesgos, porque supone delegar, yo dejé de trabajar sola, empecé a trabajar con un equipo, ese equipo también fue creciendo. Bueno, ¿cómo medís un equipo? ¿Qué clase de equipo querés? ¿Cómo trabajas con tu equipo? ¿En qué crees? ¿No? Y todas esas cosas se van definiendo un poco, creo yo, en el quehacer. Creo que sí hay un límite, ¿no? Y el límite creo que es lo que uno ya no puede mirar o ya no puede agarrar. Lo que ya empieza a estar fuera como de control en algún sentido. Sí, hay una parte que se te va de control. Porque está bien que así sea también. Porque probablemente eso que a vos se te va de control, un equipo lo agarra y lo convierte en otra cosa, ¿no? O le encuentra una solución o piensa en eso de una manera diferente. Y eso también es como muy interesante, es como un aprendizaje cotidiano. Yo creo sobre todo en el oficio en ese sentido. Entonces, a mí me parece que nuestro trabajo, para mí es muy distinto ser librero y ser dueño de una librería. En mi caso coinciden las dos cosas, ¿no? Pero hay muchos dueños de librerías que no son libreros. Y yo creo que ser librero es lo que a vos te permite como quizás definir el ideario detrás de tu librería. Para mí es formativo. Yo creo en que mi equipo y en que mis libreros sean personas formadas en el oficio, sepan de lo que están hablando, sepan los libros que ingresan, sepan los libros que egresan. Les quede algo del orden como de esa huella mental, de esa tarea que parece cotidiana, ¿viste? Es casi como los formalistas rusos esto, ¿entendés? Es como Víctor Shklovsky, como primer texto de Puan,
que es como ese ejemplo en el cual Tolstoy reflexiona en sus diarios sobre la automatización de algunas acciones y cómo él vuelve porque no se acuerda si cerró la puerta con llave, que es algo que nos pasa a todos nosotros. Hay algo de eso que es como cada remito que ingresás es distinto, cada libro que entra es distinto, cada cliente que entra es distinto. Y algo de todo eso tiene que ir dejando una huella. Vos tenés que armar una librería, o en mi caso, para mí el desafío fue poder armar una librería con un equipo permitiendo que eso se desarrolle y crezca en ellos. Es lento. Te hago la última porque ya tenemos que ir siguiendo con la conversación. ¿Cómo te cambió tu vida de lectora tener una librería con esto que decía al principio un poco como chiste de tener el kiosco con todas las golosinas a tu disposición? Porque bueno, tenés todos esos libros, no son tuyos, pero son tuyos, te puedes llevar el que quieras. ¿Y cómo te cambia tu vínculo como lectora ahora que podés leer, tenés a tu disposición tal cantidad de libros todo el tiempo? Y que también no sé si tenés que estar un poco también atenta a ver qué son los libros que... No sé si tenés que picotear todas las novedades. Creo que soy como mejor lectora de lo que era cuando salí de la universidad, en un sentido que como que siento que mi biografía lectora, un poco como que yo me convertí en una lectora ávida, leía cualquier cosa. Entré a Puan, me enseñaron la diferencia entre el bien y el mal, quise estar como lo más pegada al bien, lo más posible, y volví progresivamente a perder el prejuicio sobre algunas cosas que quizás desde la crítica o la mirada de la academia me habría perdido. Y eso es muy enriquecedor, y es muy enriquecedor el diálogo con personas que solamente leen por diversión o por ocio o como una actividad para ocupar su tiempo libre. Ahora, sí lo que creo, y que quizás es lo más interesante desde una librería, es que mi técnica, por lo menos para sobrevivir al volumen de libros que salen y que potencialmente me interesarían, es que lo que se vende solo lo dejo para lo último. Y cuando me refiero a lo que se vende solo, me refiero a Mariana Enríquez. Yo no tengo que convencer a nadie de que se lleve a Mariana Enríquez. Mariana Enríquez o Leila Guerriero sacan un libro nuevo y la gente entra y te dice, dame lo último de. Y son libros literarios, pero son libros literarios que venden mucho y venden muy bien y tienen un público que está esperando ese siguiente libro. Entonces, por muchas ganas que yo tenga de leer La llamada apenas sale, pienso, esto lo voy a dejar para mi tiempo de ocio, que probablemente sea alguna vacación o algún otro momento, y ahora voy a leer esos libros literarios que son más chiquitos, que tienen menos llegada a un público, incluso menos fuerza de venta en términos del tipo de editorial en el que publican, el tipo de dinero que se puede invertir en eso de parte de la editorial, etcétera, etcétera, y sí apuntar un poco más la difusión y el conocimiento de esos libros que necesitan mucho más del trabajo del librero para llegar a las manos del lector. Entonces, pienso que un poco hoy leo de esa manera. Perfecto, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, antes de hacerte algunas preguntas sobre tu libro, quería que hablemos brevemente de la editorial, ya que también esta es una de las varias presentaciones públicas de la editorial. Y bueno, quería preguntarte en principio respecto de la colección que aquí nos convoca, la colección editor de Gris Tormenta, que nos cuentes, como quieras, cómo fue que surgió el interés, la idea, las ganas de armar una colección así y cuáles son los desafíos que ustedes van encontrando para seguir engrosando el catálogo de la colección, en la medida también en que supongo que ya empiezan los temas ya se van como completando, siempre quedan muchísimas aristas del mundo del libro, pero también ya han ido abordando bastantes. Sí, antes de que iniciara Gris Tormenta y antes de que tuviera nombre Gris Tormenta, se pensó mucho cómo iba a ser esa editorial, qué no íbamos a hacer,
cómo nos interesaba que se leyeran los libros, y eso se pensó tanto y se sigue pensando tanto que era quizá más o menos natural que en algún momento todo ese pensamiento sobre la editorial desembocara de alguna manera. No fue planeado, creo que se dio de manera accidental y nos interesaba mostrar que eso que pensábamos le puede aportar valor al libro si se publica, a cualquier libro y a cualquier lector, no solo a los interesados en el tema. La dificultad de la colección ha sido encontrar un tono que no quede ni muy del lado académico, teórico, tampoco solo anécdotas, sino que quede ahí en un centro más o menos crítico, en donde se pueda, en donde lo que se dice hable de lo que está pasando, de ese valor del libro, pero también de una crítica, de alguna manera, a prácticas contemporáneas que podrían dar una idea distorsionada de lo que es escribir, publicar, etc. Entonces, ese tono ha costado trabajo. La idea de la colección a futuro es, o más bien lo que han hecho estos 15 libros que hemos publicado en la colección es, cada uno retrata una profesión o un proceso, una parte del libro desde que existe como primera idea en la mente de un escritor hasta que un lector lo paga en una librería. ¿Qué pasó desde esa primera ignición, quizá años antes o décadas antes en la mente de un escritor, o siglos, hasta que el lector lo compra? Ese camino es muy ancho y muy largo, y entonces cada libro intenta retratar algo de ahí, como si uno entra a una librería, ve un montón de lomos y sabe que detrás de cada lomo hay una historia encerrada, la que cuenta el libro. Lo que no sabe es que hay un montón de historias invisibles que no están contadas en el libro, que hacen que ese libro exista. Y si bien la cadena del libro es limitada, o sea, sí se puede enumerar del 1 al 15 o del 1 al 20, luego hay pequeñas cosas que quedan como en medio o que pueden ser nuevos tratamientos de una idea ya expuesta. Entonces, parece que la colección no va a terminar muy pronto, o no tiene un final previsto, digamos, pero sí hay posibilidades de narrar, por ejemplo, el trabajo de un editor desde un punto de vista más de publisher o desde un punto de vista más de lector, el editor-lector. Como hay una manera de narrar la traducción desde una traducción que no se hizo, que fue el primer libro, hasta narrar exactamente cómo se tradujo un texto, que es el caso de Selman Sira, y cuenta su viaje a Grecia para poder traducir el libro. Entonces, sí, se van a empezar a repetir algunas profesiones, pero siempre van a ir aportando, porque ninguno de estos libros intenta hacer una teoría de nada. Son visiones súper personales que después el lector podrá extrapolar o no, quizá mejor que no, que lo lea como una cosa íntima que, repito, al final le dará profundidad al concepto del libro en su vida como lector. Claro, sí, totalmente. Nada más, esta colección tiene algo muy lindo, por lo menos para mí, que logran algunas colecciones, que es que quiero tener todos, ¿no? A mí me pasa con algunas colecciones, no sé, la de Ampersand de lectores, la que dirigía Juan Forn en Tusquets, Rara Avis, creo que es que quiero tener todos, es como un álbum de figuritas, y eso es también la confianza que uno tiene en una colección, como que tal vez yo no conozco todos los autores, pero sé que quiero el libro de esta colección porque me va a interesar. Eso es algo muy logrado y bueno, te felicito. Sí, no sé cómo se logró, quizá buscando ese tono del que hablé antes, pero sí hay colecciones, y son muy pocas, en las que la colección es por ahí el 50% del interés en leer ese texto, y el otro 50% es el libro mismo. Bueno, después tenemos también un libro que publicaste,
no voy a decir escribiste porque es algo que vamos ahora a abordar, pero también lo escribiste, es como un caso muy raro. Es un libro que se llama Escuchar la nieve, cuaderno de lecturas, que lo publicó la editorial Bastante. El libro es este que pueden ver aquí. Y es un libro en el que Jacobo recopila, por así decirlo, 268 citas de autores, citas de libros, citas bastante breves en algunos casos, largas, o bastante largas en muchos de los casos, digamos, no son citas breves al estilo, no sé, esos libros como los de David Markson, que son como frasecitas cortas, sino que son, incluso llegan a ser una página, en algunos casos una página y media. Y es un libro que no tiene ninguna palabra tuya, no tiene un prólogo, por eso es un caso raro. Vos no sé si dirías, este es el libro que escribí, o cómo te referirías a un libro así. Este es el libro que armé, este es el libro que hice. Es un caso como conceptual muy interesante, que te pone también en jaque la pregunta respecto a la autoralidad de un libro así, porque hay evidentemente una autoralidad. Incluso hay una curaduría, podría decir uno usando una palabra que ya tendríamos que dejar de usar por 2 años, pero bueno, hay una curaduría, como que curás frases de otros. Hay un trabajo de compaginación, hay un trabajo de edición también, vos sos editor y hay también un trabajo de edición. Bueno, este libro desarrolle. Sí, me ha costado trabajo hablar del libro respecto a mí. Quizá diría que es un libro publicado que lleva mi nombre. Sin duda, no podría decir que lo escribí yo. Creo que todo lector, cuando lee a lo largo de la vida, va llenando su mente de cosas. Y aunque 2 personas hipotéticamente leyeran los mismos libros en su vida, en el mismo orden, etc., las cosas que llegarían a esa memoria serían muy distintas. Cada quien va a leer las cosas de manera distinta. Y esa acumulación, lo que se va quedando, los residuos que se van quedando de las lecturas, es un poco este libro. Es como si cada lector tuviera una novela en su cabeza formada por los fragmentos que recuerda de los libros que ha leído. En desorden y muchas veces como un sueño, con cosas que no se pueden explicar y que parecerían irreales, o incluso este ejercicio bellísimo de profesores que han dado clases de literatura sin acceso a libros, solo de memoria, o tratando de rescatar versos, poniéndolos por escrito, y después académicos comparándolo con los versos verdaderos que creyeron haber copiado, y dándose cuenta de que son versiones muy distintas. O sea que la memoria siempre agrega, modifica, y estas, aunque son citas textuales, vienen de ahí, de esa nebulosa que se origina al leer, y al leer, como todo mundo, voy marcando pasajes en los libros, y con los años uno termina con cientos y miles y decenas de miles de pasajes marcados, y lo que hice en este libro fue traer esos pasajes a un objeto. En el momento en que estás leyendo, no sé, una novela o un ensayo, subrayás, no es que en el momento de leer ya tipiás en algún archivo pensando que tal vez usarás esas citas, sino que en el momento subrayás y después volvés a eso. Fue un ejercicio de pandemia, que había más tiempo libre, todos tuvimos un poquito más de tiempo, y lo que yo hacía en las mañanas era tomar libros, al principio medio al azar, libros que ya había leído, para revisar las cosas que había marcado y hacer una especie de relectura del libro, pero solo esas partes que me habían interesado. Y eso lo hice con todos los libros que había leído en algún momento. Wow. Y fue como una revisita tampoco llevo muchos años leyendo, entonces no me tomó tanto. Ese ejercicio fue muy lindo. Yo trataba de leer a 1 o 2 autores por día, al despertar, antes de que iniciara el día, todavía era de noche, y releía esos pedazos. Y me llamaba la atención 2 cosas. Uno, que muchos pasajes no sé por qué los marqué, ahora me parecían
irrelevantes o incluso no me decían nada, nada. Y me llamaba la atención pasajes que recordaba de una manera y reencontrármelos eran totalmente distintos, eran o más breves o más largos o más interesantes, o era una mujer en lugar de un hombre. Y haciendo ese ejercicio empezaron estas transcripciones con la idea de rescatar de cada autor por lo menos un subrayado. Había autores, no muchos, de los que he leído bastantes libros, entonces era como releer toda esa obra para encontrar un párrafo que pudiera funcionar para esta recopilación que yo estaba haciendo, que en ese momento no era un libro, en ese momento era un ejercicio de ocio y de lectura de otra manera. Eso es otra forma de leer. Cuando escuchamos a los lectores y a los escritores decir, releí tal libro, releí este siglo, quizá no leyeron los libros de inicio a fin, quizá ya con el camino andado pudieron detenerse en los pasajes que más les gustaban. Y así que ese fue el ejercicio. Ahora cambió. Ahora cuando leo un libro, incluso aquí en Buenos Aires ahora de visita, los libros que he leído durante el viaje, pues en las mañanas, cuando lo termino, en las mañanas, en la mañana después de terminar el libro, es un ejercicio que me gusta mucho, hago una relectura del libro, viendo qué pasajes voy a rescatar y voy a transcribir o a traducir al español en caso de que estén en inglés, y lo hago después, terminando cada libro. Y aunque no haya terminado el libro, o sea, si hay libros, abandono algunos libros, quizá no porque no me hayan gustado, simplemente los abandono, pero hay pasajes para rescatar. Entonces, algunos subrayados se van al documento A, otros al B, otros al C, otros al D, dependiendo de qué me imagine hacer con ellos. Pero se convirtió, después de este libro, se convirtió en una práctica que no puedo dejar de hacer ya. La lectura no termina cuando el libro termina, sino hasta que yo hago este vaciado de lo que encontré y le doy otra lectura y otra vida sin saber de momento para qué se van a usar, solo tenerlos. Claro, sí. Es muy interesante. Si lo seguís haciendo eso siempre, se va armando como tu autobiografía de lector de una manera como muy nítida y muy, muy especial. Sigue siendo burdo, siguen siendo transcripciones textuales de mis subrayados. Yo no llego a escribir nada, ni siquiera un comentario. Y eso quizá habla de muchas cosas, pero de la dificultad de escribir, por ejemplo. Pero, no sé. Bueno, con eso pasamos a Víctor, que me parece que ya hiciste un cierre, que eso lo puedo empeorar si sigo hablando, así que... bueno, y pasamos por último a Víctor, que también está sacando un libro que se llama El destino de una caja, una mirada personal sobre la distribución de los libros y la importancia de la colaboración entre colegas. Y es un libro donde, bueno, él también cuenta en primera persona, también de manera testimonial y al mismo tiempo reflexiva, ensayística. Y también estos libros son como pequeños manuales, en algún sentido, de instrucciones, ¿no? Para otro que quiere aventurarse en esta misma osadía o locura o demencialidad que es armar una distribuidora, ¿no? Y algo que mencionás en tu libro es que, bueno, muchas veces los editores se ocupan de las distintas etapas del libro, pero consideran que su trabajo termina en el momento en que el libro se publicó y ahí pasan al libro siguiente. Y que en realidad tal vez el laburo empieza, o gran parte, no sé, una parte importante del laburo empieza cuando el libro sale de imprenta. ¿Nos podrías explicar brevemente la importancia brevemente, porque la viste venir que... Pasa que la pregunta es un poco épica, pero casi me pongo de pie para decirte, ¿nos podrías explicar la importancia de la distribución de los libros? Es grande. No, creo que cuando el libro está impreso está hecho solo el 50% del trabajo. Parte del pacto que tiene el editor con el autor o la autora o la editora
hay dos pactos y tienen que ver también con la sociedad. Hay uno que es hacia el autor y que es que el autor invirtió mucho tiempo en armar ese escrito, por la dificultad que dice Jacobo que tiene de escribir. Invirtió mucho tiempo, entonces el editor dice, bueno, dámelo a mí, yo soy la persona indicada, yo voy a hacer todo para que llegue a la mayor cantidad de lectoras y lectores posibles. Y hay otro pacto que tiene el editor con la sociedad, que es donde se juega el capital simbólico del sello, que es, a mí este texto me parece tan bueno, estoy validando que el texto es tan bueno que estoy dispuesto a poner mi tiempo y mi dinero. Cuando vos distribuís mal, ese pacto se rompe. Primero porque si un escribista impreso es solo el 50% del trabajo, es porque podríamos subdividir ese 50%, todo esto no tiene ninguna validez estadística, ¿no? En 25% prensa, 25% distribución, ¿no? Que se enteren y que esté disponible. Entonces, si después ese libro está impreso y la gente se entera, pero va a buscar a la librería y no está, porque a Fanti le mandan mal los ejemplares, se pierde todo el sentido, ¿no? Todo el mundo trabajó sin ningún sentido. Eso es brevemente el import. Tuve bastante breve. Demasiado breve, no sé si tengo tantas preguntas, pero bueno, dale. No, ¿te puedo sumar algo más? No, sí. Una de las cosas donde los hice trabajar mucho a los chicos, a Mao, a Jacobo y a Patricio, es que el libro tendía mucho más a un manual de instrucciones y a pesar de que yo había leído todos los libros de la colección, los chicos me decían, la colección no es esto. Y el libro era básicamente un manual, o tenía mucho manual de instrucciones de, si vas a armar una distribuidora, no hagas esto. Y me decían, no, eso no es el libro. Sí. Ahí te sumo unos minutos más. No, muy bueno, sí. Cuando armaste la distribuidora se fueron incorporando algunos sellos o algunas editoriales, en algún sentido afines a tu propia editorial, o a tu gusto, o a tu idea de la literatura. ¿Hay algo de que te tiene que, no sé si gustar, o por lo menos caer bien las editoriales que distribuís, o no importa? Es un poco una pregunta análoga a la que le hice a Ceci de si vendés un libro que no te gusta. No, es una gran pregunta. De hecho, en realidad las editoriales para mí no se parecen en lo más mínimo. Y la lógica es que para mí la caja es como la pequeña embajada de una distribuidora. No solo en la selección que tiene adentro, y las editoriales son complementarias, vos tenés a Gourmet Musical que publica sobre música, no sé, Godot que es más ensayística, Sigilo que es una narrativa más fresca y joven, para usar otras palabras que hay que dejar usar durante muchos años, fresca y joven. Entonces la distribuidora tiene una mirada complementaria. En esa caja que le enviamos al librero, si bien cualquier librería puede subsistir sin nuestra distribuidora, en esa caja que le enviamos un set de libros que varían no solo en temática, sino en nivel de complejidad. Si vos mirás entretenimiento, tanto Godot como Gourmet, hay libros que son un poco más específicos y más difíciles, requieren de más intertexto para ser digeridos correctamente, y otros que son mucho más amenos y para, no voy a decir un gran público, pero el público más amplio. Después vos decías caernos bien, yo te diría que casi es la definición, pero queda muy poco profesional, pero tiene una explicación más profesional que es, cuando vos arrancás algo, y como arrancamos todos nosotros, que es de muy pequeño y sin financiación, digo, esta feria que hoy se ve acá y que ahora la única vez que miré el celular fue por el ingreso, estamos en 3 cuadras de cola y me pone nervioso. La feria arrancó en el bar comunitario de FM La Tribu, con 15 mesas y 15 sillas, y fue lentamente llegando a esto. La distribuidora arrancó en un garage en Villa Urquiza, donde no teníamos plata ni para pagar los racks de metal, porque además son muy caros, y usábamos los palets que nos regalaba Porter para apilar las cajas ahí y que no se mojen en el piso. Entonces, cuando vos arrancás algo, es altísima la probabilidad de que vos falles. Aunque perseveres, vas a fallar. Y vas a fallar recurrentemente. Va a ser muy beckettiano eso, vas a fallar cada vez mejor. Si voy a fallar, quiero fallar con amigos. A mí no me gusta el fútbol, no juego casi al fútbol, pero si voy a perder, prefiero perder con amigos a ganar con gente que no conozco. No sé si... Creo que eso es, no es bilardista, es menotista, no sé. Pero va por un lado de eso, de las dos corrientes. Entonces la distribuidora cuando arrancó con gente con las cuales ya hacíamos ferias. Que hacer ferias es una hermosa forma de fallar porque vos te vas muy lejos cargando muchas cajas para vender muy pocos libros y volver muy cansado. Y durante ese tiempo nadie editó, o sea, la editorial quedó frenada. Entonces tenía mucho que ver con esta lógica de decir, mira, de hecho había solo dos reglas para entrar a la distribuidora en ese momento. La primera era una entrega mínima de 8 ISBNs que podían ser reimpresiones o libros nuevos. ¿Por qué? Porque el país es muy extenso, la logística es muy difícil en este país y los lectores y lectores están muy disgregados. O sea, nosotros tenemos 5 veces más superficie que España con la misma población y un consumo lectura per cápita que es menos de la mitad. O sea, todo mal.
Entonces, si solo Gris Tormenta saca la novedad, esa novedad no va a ir a Jujuy o a La Quiaca para seguir con los lugares comunes. Se va a quedar en el ámbito más cercano porque transportar 4 ejemplares, porque además cuando saque la novedad Gris Tormenta, más si sigue publicando gente como yo, no va a vender un montón. Entonces el librero te va a pedir 2, 3 ejemplares con mucho tino, no va a pedir una caja con 75. Sale más caro mandar la caja que vender los ejemplares. Entonces, bueno, ante ese panorama pedíamos que haya al menos 7 ISBNs para que las 4 editoriales en cada salida tengamos 2 o 3 libros distintos para mandar al mismo lado. Y la otra regla, la voy a decir de una forma más fina, pero no estaba expresada tan finamente, era que no sean insistentes con el cobro porque los libros que no estábamos cobrando de ellos estaban en nuestros libros. Y necesitábamos vender esos libros para vivir. Digo, ahí también hay una cuestión sobre el origen de la financiación original que tienen las empresas, ¿no? Entonces esas eran las únicas 2 reglas. Sabés que si no cobramos esta factura todavía, no es que no se hizo la gestión, es que realmente no estamos logrando cobrarla. Y si esas 2 reglas se cumplían, podías venir a Carbono. Igual Carbono tiene una mirada de pocas editoriales. Yo creo que ese es un poco la mirada futura de la distribución, que lo empezás a ver en países de Latinoamérica con ejemplos muy concretos. Y que ya había acá, porque no sé, podés pensar en Coma 4 que nos precedió y que, de hecho, lo fuimos a muchísimo tiempo atrás, estoy hablando, lo fuimos a ver a los chicos, les preguntamos cuáles habían sido sus principales errores. O no sé si la distribución de Blati Ríos empezó antes que nosotros, la verdad que no me acuerdo quiénes empezaron antes, pero si vos mirás el entramado de distribución del país, hay un montón de ejemplos de este estilo. De distribuidoras con un puñado de editoriales, donde creo que el gran secreto, esta respuesta es que estoy haciendo más larga, donde el gran secreto es que las editoriales estén en un tamaño similar. Porque si son muchas editoriales con disparidad de tamaño, la tentación es muy grande por ir por la editorial que... todos estamos distribuidos en alguna distribuidora grande, en algún otro país. Claro, las primeras 3 de mayor venta, cada vez que sacan una novedad, bueno, la tentación es hablar de eso. Vos cuando llegás a la librería tenés una N cantidad de tiempo para interrumpir al librero que tiene que hacer cajas, cargar remitos, pelearse con la gente y además vender libros, porque si no, no subsistimos. Sí, sí, sí. Hay un típico lamento en el mundo del libro que es: tenemos un país vecino y los libros no nos llegan si no son editados en España, y recién si son editados en España llegan a Argentina. Un autor chileno que publica una editorial independiente de Chile, solo lo leemos si lo publica o Anagrama o Random y lo pone en Mapa de las Lenguas. Ese es un problema que se está empezando a resolver con algunas distribuidoras que están empezando a distribuir entre países, pero bueno, es uno de los... Ese problema tiene 2 partes. Tiene un problema de logística y un problema de capital simbólico. Mucha gente la lee porque la publica Anagrama, no porque Anagrama además efectivamente puede hacer prensa y logística. Hay algo que viene de lo que hablábamos antes de las colecciones y la lees porque la publica Anagrama. Para mí eso se viene resolviendo y fuertemente, además de lo que vos decías de la distribución. No sé, por ejemplo, acá Vixur está haciendo un trabajo enorme con editoriales chilenas y de otros países latinoamericanos y está resolviendo eso con impresiones locales. Es un problema de toda Latinoamérica. En Argentina el tema del cepo es fundamental porque a ese editorial que está en el exterior, ¿cómo le pagás? Y después, ¿cómo le explicás que hay 9 cambios distintos? Y bueno, una serie de cosas. Pero tiene las 2 patas. Tiene la pata logística y tiene la pata de capital simbólico. Está empezando a pensar con el advenimiento de otras editoriales pequeñas de narrativa contemporánea joven y fresca, que van publicando autoras o autores que las publicó una editorial similar en Colombia, en Perú, en Ecuador, y arman directamente su catálogo de esa forma. Poco narrador local, mucho narrador latinoamericano que ya fue, no digo porque ya fue probado su éxito, sino porque simplemente lo leyeron editado ya y les gustó y lo traen. Entonces, esos problemas de circulación son muy distintos. Creo además que las pequeñas editoriales independientes han mostrado en los últimos 10 años que tienen la capacidad logística y de prensa de vender 40.000 ejemplares en un año. Lo cual presiona sobre las multinacionales. Hoy, como ya decía Willy Javelson, un autor o una autora que va a vender entre 900 y 2.000 ejemplares le conviene mucho más estar en una independiente, porque es un libro que se va a reimprimir constantemente y no va a entrar en un cupo de reimpresiones, y que además en la mesa de una feria como es esta, su editor o su editora, ni bien vos te acerques y digas, ¿qué es esto? Va a agarrar ese libro y decir, este es mi caballito de batalla. Pero no acá para ver cómo vamos con el tiempo. Dale, te hago una última y después empezamos como con una cosa de frenesí de que tiro preguntas para que todos contesten y nos queda 20 minutos para un cierre. ¿Cómo es el tema de cuando en una distribuidora como la tuya, la diferencia entre trabajar con cadenas tipo Yen y Cúspide o librerías
como Céspedes y tantas otras. ¿Es distinto el trato, la llegada? ¿Cómo dividís el mundo librerías para un distribuidor como vos? A mí me cambió en el último tiempo radicalmente la mirada en torno a eso. Yo tenía, no sé, 6 años atrás una mirada mucho más esquemática de que grande es malo y chico es bueno. Y hoy hay chicos que prefiero no encontrarlos nunca y malos que han sido muy generosos. En particular con Céspedes, bueno, directamente somos amigos, así que ¿qué te voy a decir? Que es horrenda la relación. Pero creo que una mirada esquemática donde el tamaño guarda cierta relación con la bondad o la maldad es... pienso en las cadenas y las cadenitas, si tienen compartimentos, cadenitas le decimos cariñosamente cuando son pocas sucursales. Son horribles, me salió Los que son tipo 3, 4, 5, pues se le dice muy cariñosamente. Ah, está bien, todo es con amor, esta charla es todo con amor. Se te empiezan a filtrar las cosas del rubro. Hay cadenas grandes que han sido amables y comprensivas en tiempos difíciles y cadenas grandes que han aprovechado en tiempos complicados para hacerte notar que ellos tienen el poder económico. Y hay pequeñas que son más ordenadas, vamos al ejemplo típico suizo, son más ordenadas que un reloj suizo, y hay otras que preferís no trabajar más. Entonces es muy distinto, ¿no? Y también lo otro, desde que nosotros no solo tenemos la feria, sino que la editorial y la distribuidora, aprendes a ponerte en los zapatos de todos los demás. Yo lo veo mucho en la discusión de los porcentajes. Viene el autor, a donde vos te parás, alguien te va a decir algo. Te parás en el lugar del autor y dices, ay, solo el 10% le dices, está bien, pero esto sale mal y vos no perdés plata, perdiste tu tiempo. Dices, no, está bien, pero invertimos. Y es cierto, tiene razón. Te parás en el lugar del editor que se lleva el 30% y dices, yo con este 30% le pago la imprenta, la papelera, el diseñador, el maquetador, la corrección, la edición, y además debería vivir de esto con algo. Te vas al punto librero y te dices, yo tengo que tener una gran superficie en un lugar donde más o menos transite gente, porque si no, ¿quién va a entrar? Vos crees que además mi librero está más o menos educado, por ende debería poder comprar libros y subsistir. Te vas al distribuidor que se queda el 20 en el mejor de los casos, que muchas veces es muchísimo menos, y dice, capo, yo pago nafta, camiones, seguros, me como una multa para ir la ganancia del día. Entonces, lo que terminas dándote cuenta es que no es que están mal los porcentajes necesariamente, es que es un negocio de volumen y no siempre hay volumen. Bueno, esa era la primera pregunta que tenía para todos, pero te anticipaste. Te ahorré tiempo. Que era si los porcentajes les parecen los correctos, pero ya te ha contestado. De alguna manera son los que fueron quedando casi por decantación natural, me parece, ¿no? Aunque siempre cada agente, no sé qué palabra horrible, del mundo del libro le echa la culpa al otro, ¿no? Siempre es como el autor le echa la culpa al editor, que no el editor al distribuidor. Perdón, yo te respondo esta de las que vienen únicas y después le paso el micrófono a los compañeros. La ignorancia supina de algunos de los eslabones de valor de la cadena del libro sobre cómo se reparten los porcentajes es algo que me parece desgarrador, porque se supone que todos tenemos lectocomprensión y tenemos acceso a los contratos. Y ya hoy nadie por no firmar un contrato va a dejar de darle leche a su hijo o hija para también seguir con los lugares comunes. Entonces, no sé qué tipo de imposición te están poniendo, sobre todo cuando hablamos de editoriales independientes. ¿De qué poder me estás hablando de que no tenés capacidad de negociación si nos ves moviendo caja de un lado para el otro? Claro, sí. Yo voy a tratar de suavizar Suavice, por favor. Todo pedagógicamente hablando. Así como lo radical de lo que acaba de decir Víctor. Sumado a esto, me parece, a lo que él dice de éramos mi socio y yo en un garage en Villa Urquiza, hay algo que empezó a pasar en los últimos quizás 20 años, un poquito menos, que es una progresiva profesionalización, y eso lleva mucho tiempo. Entonces, muchas veces esto de los porcentajes sí o no es una ignorancia como por maldad o por pensar mal, sino que es verdaderamente un desconocimiento. Y creo que los que hemos transitado este camino y hemos visto, como yo me acuerdo cuando primero vino Hernán con los libros solamente de Godot, el socio de Víctor, o cuando venía el mismísimo Mariano Blata a traerme los libros con un remito hecho a mano. Pienso, en 7 años cambiaron muchísimas cosas y todos fuimos aprendiendo un poco más la composición. Y creo que los que quizás transitamos como este florecimiento y esta profesionalización del segmento pequeño y mediano de nuestra industria,
nos toca un poco apuntalar lo que está por venir, porque muchas veces el que quiere abrir una librería o el que quiere poner una editorial tiene su voluntad, su fuerza de trabajo y alguna idea de que le gustan los libros y le gusta leer y que leer es lo que más le gusta en el mundo, y se imagina que tener una librería es estar atrás de un mostrador leyendo Proust y tomando mate, cuando es otras cosas, o que tener una editorial es que te llegue el manuscrito, el mejor manuscrito que hayas leído en tu vida o el que te va a hacer millonario. En cualquier caso, sí creo eso, me parece que hay algo que está pasando y de lo que esta colección creo que da cuenta, y que hablar de la industria, y que estos espacios son muy importantes, que es ver cómo la industria es mejor o cómo la pensamos mejor, poniendo en crisis quizás esa certeza. Todo que vos decís, como bueno, por default, este es el porcentaje. Y los porcentajes no son los que están mal. Ok, bueno, pero lo estamos pensando, ¿no? Y estamos tomando como la definición en la cual... Y yo estoy de acuerdo con él, que en un negocio de volumen, cuando no hay volumen, es más difícil. Y que es cierto que cuando cambias de volumen, a mí me pasó, tus facilidades son otras con las distribuidoras y las editoriales. Porque no solamente pagas tus facturas a tiempo, sino que antes les vendías 50 ejemplares y ahora les estás reportando 250 por mes. Entonces te miran con otros ojos y dicen, qué bien esto que está pasando. Entonces hay como algo de todo eso que me parece que es algo que como industria tenemos que seguir conversando para seguir fortaleciéndola, y que cuando falten, como en este momento, políticas públicas que acompañen la difusión del libro y la lectura y la cultura, vos tengas una industria lo suficientemente consciente de sí misma y conocedora de sí misma para poder discutir con argumentos por qué trabajamos como trabajamos. Sí. Sigo con el ping-pong rápido de temas polémicos, candentes. Venta directa, que es un tema que también ha generado rispideces en el mundo del libro. Con venta directa me refiero a editoriales que venden directamente los libros a través de su página web y de esa manera se ahorran, por así decirlo, el gasto de distribución y de librería y les ingresa el monto del PVP completo y en el momento, que es también otra de las ventajas o beneficios o de las cosas que se busca en la venta directa. Venta directa, ¿quién quiere emitir su opinión? Yo voy a aprovechar este momento para... para hablar del elemento que le da sentido a que eso ocurra y no sea en detrimento de nada, que es la ley del libro. El editor vende en su web el libro al mismo precio que yo lo tengo en mi librería. En ese sentido, el cliente va a elegir hacer un clic y comprárselo a Víctor, o venir a Céspedes y tener una conversación conmigo en cualquiera de mis libreros y comprarlo en mi librería. Ahora bien, me parece como muy cortoplacista muchas veces decir el editor vende un libro, vende solamente su catálogo, y el librero vende un montón de otros catálogos que dialogan con ese único catálogo. Yo no conozco nadie, es como cuando dicen Kindle versus libro físico, no conozco a nadie que lea solamente libros de un catálogo, ¿no? Y que solamente compre libros de manera online directamente a las editoriales, porque aparte, digo, ojalá, pero no son Galperín, no tienen el dinero para que su marketplace o su web esté en todas partes al mismo tiempo. Digo, como con suerte deben tener unos cientos de visitas diarias. Entonces, hay ahí donde muchas veces es como que me parece que construimos más con una mirada amplia que con una mirada como alrededor de las mezquindades, ¿no? Y me parece que lo mismo pasa con las ferias. Digo, es un momento para celebrar estos momentos que son del editor al lector. Digo, como parte de la cadena entendemos que lo que el editor hace caja en este momento lo va a ayudar a imprimir los libros que van a salir a fin de año, que nosotros van a vender y que le van a dar un sentido y un volumen a toda nuestra industria en los 12 meses que compartimos. Entonces, a ver, esto es... si otro fuera el caso y no tuviéramos una ley del libro que defendiera la actividad librera, y que defendiera la competencia y que defendiera un mercado que funciona en el marco de esta ley, quizás sí tendríamos un problema, porque como Víctor se ahorra el 40% que se queda en la librería, podría vender su CISEC a un 40% menos. Y ahí sí estaríamos enfrentándonos a un problema. Entonces,
hay ahí como una serie de cuestiones donde digo, para mí, al día de hoy, mientras los pactos y algunos que son de palabra y de buenas prácticas y los que están regulados por la ley se cumplan, me parece que más lectores siempre son más lectores. Perfecto. Tengo muchas más preguntas de estas de tinte polémico, pero quiero también dar la posibilidad de que pregunten ustedes, así que voy a hacer una última realmente y después pasamos a las preguntas. También, quien quiera contestar. Víctor en algún momento de su libro dice que una librería promedio de Argentina recibe aproximadamente 250 novedades por mes. Que bueno, habría que chequearlo, pero no tenemos tiempo en este momento. ¿Les parece que se está editando más de lo que el mercado puede absorber? Hay un problema ahí que también es algo que siempre se dice. Se publican más libros de los que lectores hay. Es una frase que uno también ha escuchado. Para mí en novedades ese problema lo tiene España. Y me acuerdo cuando fue la pandemia, que un montón de editoriales, bueno, secciones sinónicas. Ese problema lo tiene España, nosotros me parece que no tanto. Igual ese recorte no vendría por el lado de las independientes. Creo que juntás a todas las independientes y no hacemos... Todas las que están en la FED en un mes no sacan lo que sacan los dos grandes grupos. Y vuelvo a... porque ahora me quedé perseguido que fui muy taxativo. Vuelvo a esto de que no porque grande es malo y bueno, chico, bueno, no sé qué. No. Pero creo que el recorte no vendría por el lado de las independientes si hubiera que hacer un recorte. Pero también entiendo que son dos lógicas de publicación distintas y que cada grupo además es muy grande y tiene de todo adentro. Hay sectores que publican cosas maravillosas y sectores que publican muy de moda libros repetidos porque el mercado lo está pidiendo, yo qué sé. Creo que ha habido exceso de libros desde que el libro existe, se ve en todos los registros históricos, lo dicen, en todos los siglos. Se incrementa con la imprenta, obviamente, pero hay filtros, aquí hay 3 filtros, ¿no? La editorial hace un filtro, la librería es otro filtro, la distribución es otro filtro, y en teoría cuando llega el lector ha pasado por un montón de filtros, de manera que, bueno, un lector con criterio no lo necesita, pero eso del exceso de libros siempre se piensa que ahora se vive mucho y es una cosa histórica. Perfecto, bueno, les agradezco la brevedad porque nos quedan ahora sí 10 minutos exactos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto de cualquiera de los temas que se hablaron o cualquier otro de los temas que tengan ganas de preguntar algo? Sí, quería saber cómo es el tema con los libros que no se venden en la librería. ¿Se devuelven al distribuidor, al lector? ¿Cómo es? Siempre me intrigó saber eso. Sí, vos tenés libros que en la jerga se llaman de baja rotación. Que es esto, yo conozco una editora que siempre le decía a sus autores como, esto para nosotros desde la editorial es un fracaso más y para vos es un suicidio, ¿no? Le decía a los autores cuando el libro no estaba listo y los autores creían que el libro estaba listo para salir. Y es cierto, digo, los depósitos de las librerías tienden a estar colmados porque vos pensás que justamente todos los meses recibimos 250 títulos y rara vez recibimos un único ejemplar. Por lo tanto, mínimamente recibimos 3.000 libros que hay que volver, o sea, 3.000 ejemplares que hay que encajar entre el salón y el depósito. Y eso te obliga todo el tiempo a estar mirando tu propio depósito y tenés que obligadamente hacer devoluciones. Muchas veces esos libros están consignados en un porcentaje muy grande, por lo tanto se procesa una devolución. Vos le decís al distribuidor que venga a buscar X cantidad de libros y en otras oportunidades no. En otras oportunidades son libros en los que vos confiaste como librero porque creíste que ese libro tenía un público, que ese libro entre tu público se iba a vender. Te puede pasar que, no sé, como librero acá en la FED compraste un montón de libros quizás de, no sé, editoriales que vienen de afuera y que no se distribuyen y bueno, y que de pronto te quedan y no podés venderlos. Y bueno, en general muchas veces esos libros quedan a la espera de, a veces se donan o a veces quedan como fondo editorial. Por ejemplo, una librería que se llama La Libre, que queda en San Telmo, hizo en el primer piso el museo del libro de La Libre, ¿no? Entonces ahí están libros que ni siquiera están a la venta, pero son libros que históricamente fueron quedando, porque cuando vos empezás también, el tema del espacio es clave, cuando vos empezás, tus bibliotecas están vacías.
porque vas armando tu negocio. Entonces aparece el vecino de la vuelta que tiene un librito de poemas publicado y te lo deja, y vos le decís sí, déjalo, y después aparece otro, ¿no? Y van apareciendo muchos autores autopublicados que vienen con su libro y te lo dejan, y vos en un principio lo aceptás y tenés un único ejemplar de ese libro, y después esta persona se olvidó porque no se dedica a la escritura, porque no tiene un distribuidor, un editor detrás. Entonces, 10 años después vos entras al sistema y ese libro cuesta 35 pesos. Y decís, claro, no tiene sentido, nadie actualizó nunca el precio, el autor nunca volvió. Entonces, tenés que ir manteniendo un orden en ese sentido. Pero sí, o sea, se llaman achiques, vas achicando tu depósito. ¿Alguien más que quiera hacer alguna preguntita? No tengan miedo, hablan así, pero son buena gente. Bueno, si no hay ninguna pregunta, creo que nos quedan 5 minutos. Les hago yo la última entonces, y de la editorial Gris Tormenta, quien va a hacer unas palabras de cierre. Hay otro momento o otra frase clásica, sobre todo de los autores, que es el autor que va a una librería, busca su libro, no está, y se queja, pero no sabe con quién quejarse. Se queja, digamos, termina quejándose con su propia neurosis, ¿no? Tipo, ¿cómo no está mi libro? ¿Por qué no está mi libro? ¿Qué le podemos decir a ese autor? ¿Por qué no está tu libro? Amablemente, ¿no? Decírselo al autor. Pero ¿por qué? Digamos, obviamente es imposible que todos los libros de todos los autores estén en todas las librerías. Uno podría llegar a esa conclusión. Pero siempre se cree que hay algún problema por el que ese libro no está en la editoría, en la librería. Sí, hay autores que lo hacen y lo hacen constantemente, y lo único que les podemos decir es que son las librerías quienes deciden, según su espacio, según sus gustos, su público, su criterio, son las librerías las que deciden qué tener. Ceci lo ha dicho de una u otra manera ahora, pero ya directamente cuando un autor le escribe o habla con un editor para hacer el reclamo, esa es la respuesta, y es la respuesta real. Nosotros como editorial tenemos contacto antes con el autor y la imprenta, y después con un distribuidor, pero difícilmente llegamos a tener ese tipo de contacto con una librería. Las librerías en ese sentido son, el catálogo de la librería es independiente de la editorial, totalmente. Así que, nada, eso suele suceder con autores que publican por primera vez, o con autores que venden poco, o qué sé yo, como que piensan que están mal distribuidos y esa es la razón por la que no venden, pero quizá esa sea la última razón por la que no vendan. Bueno, te agradezco la respuesta, porque ese autor soy yo en parte, y somos todos los autores que entramos a una librería y vamos a ver y decimos, no está el libro, ¿qué pasó? Bueno. También pasa que el libro se agotó. Claro, también puede pasar, a los bestsellers nos pasa que se agota muy rápido, pero sí, totalmente. También puede pasar. Piden poco, no. Y ahí la culpa es la distribuidora, que no repone rápido los libros que tiene, entonces todos nos echamos la culpa entre todos. Y la librería le dice, no, yo me muero de ganas de venderlo, pero no me lo mando. Qué lindo que es echarnos la culpa entre todos, ¿no? Que finalmente era lo que yo quería llegar, y llegamos tan al final de la charla, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias a todo este público vastísimo.